Y en esta preciosa mañana, pese al frío, pese a lo nublado, hay que ponerle toda la expectativa, la onda, las ganas de que sea un lindo sábado. Han pasado 3 minutitos de las 11 de la mañana y sumamos a la licenciada Janina Morenos Amarillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día, Pablo. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Muy bien? Bien. Bueno. Fresquito, pero lindo. Sí, no llueve todavía. No. Porque hay probabilidades altas de lluvia. Bueno, ojalá que Pero no. bueno, por ahora no es necesario el paraguas. ¿Cómo recuerda sus días de la infancia? Lindos. ¿Lindos? Sí. Mucho afuera, en la calle, en las plazas. Ajá. Sí, con amigos. ¿Siempre viviendo en las higueras? Siempre viviendo en las higueras, sí. Y así Eran como... fiestas muy de pueblo. Sí, pero con esa tranquilidad de que te ibas a jugar y volvías a la hora que volvías, no había problema. Claro. También la escuela ahí, entonces bueno, es como una comunidad muy tranquila en ese sentido. Una infancia linda realmente. Ajá. Sí, con muchos amigos. Bueno, señalaba siempre Gabriel García Márquez, que hablaba tanto de Macondo y de su infancia, que lo que te sucede en esos primeros años de la vida define todo lo que va a suceder en tu vida después, ¿no? Totalmente. En la mirada del mundo, en la forma de vincularte, en el modo en el que te relacionás incluso con tu vida de adulto, ¿no? Sí. Es ahí. Es ahí, es en la primera infancia donde se define, aunque uno no lo crea, todo lo que va a ser el porvenir de un sujeto. Ajá. Y también de adulto, cómo nos vamos a vincular con nosotros mismos y con el resto. Porque, bueno, no es lo mismo una infancia saludable que una infancia traumática o que donde ocurrió un hecho traumático. Y define muchísimo la forma de relacionarnos. Y eso para mí es importantísimo, porque por ahí hay cosas a las que no les damos importancia. Yo siempre digo, ojo con lo que le decimos a un niño, ¿no? Porque una palabra puede sanar y ser amorosa y protectora, y también puede destruir. Uh-huh. O marcar para toda la vida y definirnos, qué sé yo. Si vos le decís a un niño, sos un inútil, probablemente sea un inútil de adulto, porque se autodetermina en esa conformación. Se cree eso. Uh-huh. Los niños creen lo que nosotros decimos porque somos sus referentes. Entonces, romper con eso después romper es muy complejo. Es muy complejo, sí. Entonces es tan importante quiénes son los adultos, ya sea que haya mamá, papá, digo, hay otras configuraciones familiares, pero quien esté en la crianza de ese niño es importantísimo. Una abuela, una tía, bueno, quien haya podido criar ese niño o niña, va a definir la salud mental del posterior adulto. Quiero compartir con vos algunos datos, que además son muy recientes de UNICEF Argentina, que son interesantes para poner dimensión de la realidad de las infancias hoy, para que el Día de las Infancias no sea solo visto como un espacio recreativo a la espera de algún regalo, o de cuánto el comercio puede activar sus ventas en esta jornada, sino que lo pensemos también sobre la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Según un informe de UNICEF Argentina para cada infancia de junio del 2026, por eso le decíamos, es muy, muy reciente. Sí. 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres. Este dato, hay que decir, no está relacionado con la realidad, porque como la Argentina, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no actualizar los parámetros de inflación con una canasta básica que sea real, sino que se utiliza una de hace de 30 años, hubo un intento de Marco Labaña, quien era el presidente del INDEC, de actualizarla y lo echaron. Bueno, frente a eso hay una inflación que está dibujada, por lo cual el nivel de pobreza es mucho más alto, ¿no? 9,4% de los niños, niñas y adolescentes están bajo la línea de la indigencia. Sabemos que esto también es un número desactualizado. Pero además, UNICEF indica que casi 6 millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres en la Argentina. Y casi 2 millones en hogares indigentes. La pobreza infantil es uno de los factores, pero también
El 68,8% de chicas y chicos en hogares con clima educativo muy bajo y el 74,8% viven en hogares donde la persona de referencia está desocupada o es pobre. Es nivel. Miren ustedes los datos, la magnitud de los datos que ha dado a conocer el INDEC. También hace relación el INDEC a los presupuestos. El presupuesto nacional dirigido a la niñez y adolescencia tiene en relación al 2024 una recuperación parcial del 4%, pero si se lo compara con el 2023, una caída del 24%. Miren cómo se redujo la inversión en niñez y adolescencia en los últimos años en el país. Esto también aparece ligado con la vacunación, porque han caído los niveles de vacunación y de control del Estado de lo que son los niveles de vacunación. Pero también hace referencia este informe de UNICEF, y quiero actualizarlo, a lo que tiene que ver con la violencia en los marcos educativos. Esto habla de lo que sucede fundamentalmente en los hogares, donde 6 de cada 10 niños y niñas son criados con prácticas violentas. En este escenario es difícil imaginar un día de las infancias donde el único acto reparador sea la posibilidad de compartir un regalo. Sí, es lamentable realmente. Igualmente sí, comparto con vos que los datos son más alarmantes que eso, porque en lo último que yo había estado viendo de UNICEF era 6, 7 de cada 10 niños pobres. Digamos, me parece que está ahí, también el INDEC ha tocado los números. Igualmente pensaba en esto, de que no solamente para analizar la pobreza debemos mirar la variable de las condiciones materiales. Hay condiciones simbólicas, que son justamente las que no se ven, que hacen también a que los niños estén sumergidos en estos contextos. Aclarando de que la pobreza no es sinónimo de maltrato, ¿no? Que quede bien claro. Está claro. Pero sí precariza las condiciones que yo le puedo ofrecer a mis hijos en un contexto totalmente desigual, respecto a la vivienda, a la alimentación, a la salud. Y también entendiendo en esto de los presupuestos, Pablo, de que el Estado le insume, le exige responsabilidades a la familia, porque es el primer actor principal en el cuidado de los niños, pero también tiene que responder a ciertas cuestiones. O sea, yo no le puedo exigir salubridad y condiciones de salud a una familia para con sus hijos si yo no llevo el agua potable, por ejemplo, a su barrio, ¿no? Las condiciones de salud van a ser diferentes. O si le exijo los controles pediátricos y no tengo un pediatra cercano o próximo a esa vivienda. Entonces, asimismo, hoy para mí se agrava más, porque lo que mayormente se está exigiendo tiene que ver con la salud mental y tampoco están dados esos dispositivos desde el Estado. Entonces, digo, exigimos como Estado, los presupuestos son bajos y responsabilizamos únicamente a la familia. Y también lo otro de que hoy en la precarización económica que hay, las familias buscan tener 2 o 3 trabajos, que decir, bueno, entonces no falta el empleo. No, son microemprendimientos, no es que hay empleo sobra. Claro. Para llegar a algo básico, para cubrir necesidades básicas. Y ahí lo que aparece también, Yani, es el papá o la mamá ausente durante la mayor parte del día, y también qué calidad de tiempo le pueden dedicar cuando efectivamente están. Eso pasa en todas las órbitas, no exclusivamente en los sectores más pobres. Hoy no le estamos ofreciendo calidad a los niños, los adultos todos, digamos, no solamente la familia. Hay una desconexión total con los niños. O sea, cuando uno llega a casa, ya no hay con qué, no hay qué ofrecer a ese niño. Ni siquiera en la mirada, de decir, a ver, vení, sentémonos un ratito a jugar en el piso, te miro la carpeta del cole.
es como, no me jodas, porque estoy recansado y es real. Y no puedo, claro. Y no puedo, porque también para albergar a un niño en un ambiente saludable hay que tener disposición psíquica. Hay que tener con qué, Pablo. Y estar conectados, esto de lo que te hablo, es lo que más necesita el niño, más allá de un juguete, de un ambiente saludable en las condiciones materiales. El niño está todo el tiempo buscando la mirada de ese adulto, que es el que me va guiando y me va poniendo esos límites que también son amor, para decirme dónde es el caminito por el que yo tengo que ir. Porque el niño no se educa solo, no se cría solo. Entonces digo, cuando yo no dispongo de ese tiempo, o si lo dispongo ya estoy recontra mil cansado y no tengo ganas, entonces el vínculo es, un ratito y ya me vuelvo con mis cosas o necesito descansar. Ahí hay poca afectividad entre ese niño y ese adulto o adolescente, ¿no? Uh-huh. Encontrar respuestas, porque hay respuestas que son más urgentes, que están relacionadas con tenés que laburar 3 veces, lo que hemos hablado del tema de las deudas, tenés que lidiar, eso difícilmente se puede resolver en lo inmediato. Uh-huh. Pero ¿qué herramientas se pueden encontrar frente a ese agobio que sufren las familias para mejorar esa vinculación con los hijos e hijas? Porque si no, estamos formando generaciones que van a lidiar con esa mochila, uh-huh, ¿no? Del poco tiempo, uh-huh, del mal tiempo, de a veces la respuesta agraviante, de que los problemas de los adultos pasan a ser más importantes que los problemas de las infancias. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque sí, eso de cómo me fue en la escuela, o cómo me está yendo con mis amigos y amigas, o cómo... No aparece en la prioridad de quienes están con la cabeza al otro lado. No, aparece en donde el niño encuentra una mirada más contenedora. A veces aparece con un docente, o aparece con un profe de fútbol, o aparece en el lugar donde realmente se dispone ese espacio de albergar lo que le está pasando al niño. Entonces es muy complicado porque estamos criando infancias muy desoladas. Y eso es gravísimo. Y esto no es culpa. A lo que se suma toda la individualidad del celular, las redes y demás, ¿no? Bueno, eso ni hablar, y sin duda. Yo creo que ahí el desafío grande es poder revisar las crianzas de los adultos, y también en los límites, Pablo, porque como uno está cansado, esto de la tecnología nos ayuda un montón a desentendernos. Bueno, toma el celu, toma la tablet, o lo que sea que me otorga tiempo como adulto para descansar un rato de todo aquello. Pero el niño está necesitando, y siempre necesito, ese adulto que albergue, ¿tá? Que albergue el psiquismo de ese niño, niña o adolescente. Entonces yo creo que ahí nos debemos problematizar como adultos, decir, bueno, después nos sorprendemos cuando decimos se está autolesionando, o se tiene ideas suicidas, o ¿por qué fui y le dijo a otra persona que estaba mal y no me lo dijo a mí? Y bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hiciste vos ahí para...? Ahí aparece la soledad. Claro, entonces el maltrato por ahí en los números, uno generalmente el común de la gente lo asocia al maltrato físico. Y hay otras condiciones que generan maltrato. Hay muchos chicos que no los llevan a los controles médicos, hay muchos chicos que no son higienizados correctamente, que no tienen... hay muchos indicadores de maltrato que el común de la gente no lo sabe. Hay muchísimos niños en nivel primario que ya dejaron la escuela, Pablo. No tengo el número porque no tengo una fuente para poder, pero sí te lo digo desde el trabajo que uno hace todos los días, y decís, bueno, está creciendo el abandono escolar. Sí. Entonces voy a decir, pero ¿por qué no? Bueno, es que no quiero ir más y yo ya no sé qué hacer, no sé cómo poner el límite. Muchos adultos no sabiendo cómo hacer con la puesta de límite. Entonces, frente a un niño, ahí como adulto, no es que solamente esté el niño, están mis fracasos como adulto, mi propia historia de mi infancia, que esto que vos decías al principio, que no me doy cuenta, pero la reflejo en la realidad actual que tengo hoy con mi hijo, y todo lo que se da en el contexto sociocultural. Entonces, en otros tiempos también ayudaban las instituciones, las familias extensas al cuidado de ese niño, las redes comunitarias. Hoy eso tampoco existe, está como
bastante débil las redes, digamos, comunitarias. Entonces es muy difícil criar un hijo en este contexto. De hecho, viene bajando el nivel de natalidad. Sí, claro. Porque bueno, hoy también los jóvenes que están en una edad de decir, bueno, poder pensar ser padres, dicen, no, ¿para qué voy a tener un hijo? Si la perspectiva también de futuro es un espanto. Uh-huh. En este contexto voy a tener un hijo. Sí, en el no que no puedo podés tener yo. tu casa, en el que tener un trabajo no te alcanza. Eso condiciona Totalmente condiciona. el proyecto de vida, naturalmente. Sí. Yani, quiero agradecerte mucho. Ojalá Bueno. que podamos haber colaborado en pensar que el Día de las Infancias no se reduzca solo al regalo que nos pudo haber llegado o no, Sí. sino que pueda afianzarse en un análisis sobre lo que nos está ocurriendo a cada uno y a cada una de nosotras en nuestras propias familias, Sí. y en este vínculo con nuestros hijos. Sí, yo apelo a eso, a decir, bueno, a volver a conectarnos, a preguntarle qué le pasa, si es feliz. Por ahí le preguntaba a los niños, ¿sos feliz? Ay, nunca no me lo preguntó nadie. Digo, como mamá, papá o quien sea el adulto, decir, bueno, ¿sos feliz? No, ¿y qué no te hace feliz? Bueno, y empezar a hablar ahí de lo que está sucediendo. Es simple, no es tan complejo. Hay cosas que son re importantes y no hace falta dinero para abordarlas. Pero es estar. Yani, Bueno, muchísimas gracias. Que gracias. tenga un lindo día Gracias. mañana. Bueno, Sí, gracias. desde Igualmente. ese recuerdo de la infancia, claro que sí.